por supuesto que usted tiene todas las opciones, no precisamente sobre la mesa, digamos que frente a sus ojos, para tener acceso a Radio Caracas en nuestra página web rcr750.com. Gracias a los que nos ven por Periscope, nos ven y nos escuchan también por nuestro canal en YouTube, por supuesto, TuneIn y tantas otras posibilidades que le permiten a la gente. Yo siempre tenía una desazón cuando nos tumbaron nuestra señal radial, nuestra señal por radio, porque quizás los que más nos escuchan y nos han escuchado siempre están en la cocina picando los aliños, o haciendo el almuerzo o la cena, con su radiecito en la cocina, o están de regreso a casa o rumbo al trabajo, en el carro escuchándonos en su reproductor. Eso en Venezuela no es posible ya, porque nos han tumbado la señal. Y en el extranjero, antes tampoco era posible, a menos que tuviese una radio de onda corta o algún equipo que le permitiera escuchar la emisora. Pero con esta tecnología del día de hoy, inclusive ustedes desde su carro puede tener alguna aplicación en su teléfono celular o en su dispositivo reproductor en el propio vehículo, irnos escuchando con TuneIn o con Radio Cast, Radio Box y tantas otras aplicaciones. Eso a mí me parece maravilloso, las posibilidades que nos da la tecnología. Y además de eso, la tecnología se encarga de decirle a los tiranos qué difícil es cumplir con tu cometido, qué difícil es pasarle por encima a la tecnología. La censura no puede con la tecnología y por más que lo intenten, no puedes ganarle jamás. Por eso es que la libertad siempre gana. La libertad siempre gana, pero la batalla por la libertad es sumamente difícil. Desde tempranas horas de la mañana de hoy he recibido y me he conmovido, sinceramente, por los mensajes, por los videos y por las notas de voz de tantos venezolanos y latinoamericanos que conocí en el tiempo en el que viví en Israel, haciéndome y dejándome constancia de el horror que se está viviendo en varias ciudades de Israel ante la arremetida del grupo terrorista islámico Hamas en contra de la población civil israelí. Esa barbaridad de lanzar contra objetivos civiles cientos de cohetes rudimentarios, que no por rudimentarios hacen menos daño, unos menos rudimentarios que otros, claro está, pero que al ser de determinado tipo de tecnología rudimentaria, pues llevan un rumbo errático en el que lo fundamental en su uso es causar el daño colateral. Es decir, no es una guerra justa. No son dos ejércitos en igualdad de condiciones a través de la estrategia intentando destruirse mutuamente. No. Es un ejército de criminales disparándole a la población civil con la intención de hacerle el mayor daño posible a los civiles, a los niños, aterrorizar a la población contra un ejército que tiene que utilizar la tecnología solamente para defenderse. Pues si se le ocurre, cuando se le ocurre a las fuerzas de defensa de Israel o a los organismos de seguridad del Estado de Israel, eliminar, darle de baja, borrar del mapa, convertir en polvo cósmico a algunos de estos terroristas capaces de arriesgar hasta su propia vida para acabar con la vida de gente inocente,
Cuando Israel hace eso contra un terrorista, bueno, se paraliza la prensa, se paralizan las rotativas del mundo para condenar aquel ataque infame. ¿Cómo es posible que Israel esté provocando la ira? Resulta ser que Israel, la historia de Israel y los criminales terroristas islámicos resultan ser la eterna batalla entre los que se anotan en el bando de la defensa del violador y de los que se anotan en el bando del esclarecimiento de que ninguna mujer, ni por tener una minifalda, ni por estar borracha, ni por estar caminando de noche por ninguna parte, es culpable de haber sido violada. Bueno, es que el tipo la violó porque estaba borracha. ¿Qué hacía ella borracha? Bueno, imagínate tú la argumentación. Es decir, que si una mujer está borracha la pueden violar, y si un hombre está borracho también lo pueden violar. O sea, para mí son una de las argumentaciones más infames que yo he escuchado recientemente. Pero ¿qué hacía ella borracha? Ah, caramba, que si la mujer se borracha, tiene un letrero en la frente que dice estoy borracha, viólame. Y un hombre es menos delincuente porque es que si la tipa estaba sobria y la violó es un violador, pero si estaba borracha no, porque borracho no vale. Pero imagínese usted la forma de razonar, ¿no?, que tienen algunos. Bueno, esa forma infame de razonar es la misma que tienen algunos con respecto a Israel y los terroristas islámicos. Para empezar, terroristas. La persona que le dispara a un patio lleno de niños. ¿Ah? Que le lanza cohetes a un patio lleno de niños en pleno recreo escolar. Cuando vi eso, de verdad, yo sentí, es que lo que uno, de verdad, no, lo que le provoca es agarrar una ametralladora. Sinceramente, se lo juro por Dios. Me dice, bueno, pero ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Por eso es que yo celebro cada vez que Israel anuncia que ha utilizado sus herramientas tecnológicas para eliminar a algún terrorista. Yo estaba viendo, junto a mi hermano, el despliegue de tecnología que utilizaron para acabar con un terrorista recientemente. Al tipo utilizaron contra él una especie de dron, y el dron era como una cosa que cargaba, que tenía unas cuchillas, chicos, pero qué maravilla, ¿no? Tenía como unas cuchillas para evitar daños colaterales. Y en otro caso vi el reciente caso de un terrorista, un jefe terrorista del Hamas, que estaba refugiado en un edificio y se utilizó un elemento tecnológico que no ha sido, por supuesto, develado en su totalidad, porque, bueno, obviamente no le va a dar armas al enemigo. Y utilizaron dicho artefacto solamente para matar al terrorista dentro del apartamento de ese edificio, sin causarle daño ni siquiera a los vecinos. Los vecinos ni cuenta se dieron. No se les cayó ni un cuadro de la pared a los vecinos del terrorista. Claro, o sea, yo cada vez que veo esas cosas, mire, yo disfruto, yo celebro un terrorista menos, un ser deleznable menos en el mundo. Y cuando vi la cuestión, la otra que fue un tipo, otros terroristas que eliminaron con un dron, y el dron le lanzó con una nube, parece una cosa esta hecha para el coyote, del coyote correcamino. Lo que pasa es que en este caso sí funcionan, no son marca Acme. Y entonces la cosa le creó como una nube encima del carro terrorista, y de esa nube salieron 3 cuchillas, y atravesaron al tipo y lo rebanaron en 3. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque era un asesino. ¿Qué hacen los tipos? Planifican atentados contra la población civil. Es más, las principales víctimas de Hamas y Hezbollah, y esto es insólito, o sea, para medir el grado de abyección que tienen esas lácaras, que sus principales víctimas es la propia población árabe, la propia población palestina, a los cuales someten al terror, porque son terroristas en todo.
No llega jamás a tocarle la puerta de ninguna persona en la Cisjordania. Yo estuve en Cisjordania. Nunca voy a olvidar, una de las cosas, se lo recordaba yo a mi hermano, y ya tenemos a Neomar Hernández en el estudio, está Neomar. Ya vamos a tener a Neomar en pantalla, póngale a Neomar en pantalla, por favor. Víctor Mejía, que lo que tiene de Mr. Venezuela lo tienes de egoísta, póngale a Neomar ahí en la mitad. Ustedes van a decir que yo, y que estoy impidiendo que Neomar hable. Hola, Daniel, ¿cómo Neomar, estás? buenas ¿Cómo te va? tardes, bienvenido. Me siento Robocop, pero bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Saludos a toda la gente que nos ve, nos escucha a esta hora. ¿Cómo estás, Daniel Lara? Estoy aquí comentando los intríngulis y las particularidades de esto que ocurre en Israel. Y decía Neomar que había dentro de las cosas que veía, yo recuerdo haber ido a Cisjordania, a eso que llaman, y entonces aquí está la otra cosa, ¿no? Cuando uno dice Cisjordania, no, eso no se llama Cisjordania, esos son los territorios ocupados, Cisjordania. Cisjordania. Y entonces, yo recuerdo cuando uno pasa por la Alcabala, ¿no? Por ese gran, como por un peaje, ¿no? Un peaje donde abandonas el territorio de Israel y entras en territorio comanche, que viene siendo Cisjordania, bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. Y cuando pasas del retén hacia allá, lo que ves por todo el camino, Neomar, son pero como 2 o 3 kilómetros seguidos de chatarra de carros, motos, e inclusive de electrodomésticos gigantes, neveras, industriales, lavadoras y esas cosas. Claro, porque los grupos terroristas, una de las cosas que hacen es robar vehículos en todas partes del mundo, ¿eh? Porque eso es una metodología de Hezbollah para lavar dinero. Roban vehículos en todas partes del mundo y a través de esos mecanismos los exportan y los venden en otros países o los desguazan para la venta de repuestos. Y ahí obtienen dinero, ¿no? Gratis y fácil. Entonces uno entra y dice, ¿tú crees que cualquier país aguantaría eso? Saber que en su propio territorio hay unos tipos robando carros para lavar dinero sin borrarlos del mapa, sin borrarlos del mapa. O sea, muchos aguantan, ¿no? ¿Tú crees que aguantarían? Yo quisiera preguntar, estos países, esta gente socialista, ¿no? Porque comunista que se respete es antisemita, ¿no? Una cosa, 2 más 2. De Pablo Iglesias, y esto, bueno, ni se diga de Chávez, que dijo aquella cosa tan fea y lo dijo además desde lo más profundo de mis vísceras. Y desde el Maya le respondieron, las que se te van a podrir. ¡Pran! Y le cayó la que le cayó. Bueno, socialista que se respeta es antisemita. Tú sabes que eso... Antisemita, Mira, tú antisemita. sabes que yo estuve leyendo Entonces, Daniel. por supuesto, hay gente que se come Ajá. toda esa propaganda, entonces, porque es una cosa impresionante. Tú ves los medios de comunicación, todos, hasta el que te dan de más inocente, y todos tienen una posición anti-Israel. Todos tienen una posición anti-Israel. Es muy raro el medio occidental que tú consigues donde hay una postura donde por lo menos se le da el beneficio de la duda a Israel. Entonces digo yo, caramba, y esta gente no se está dando cuenta que defienden las mismas posiciones de Chávez. Lo que pasa es que Chávez lo decía a viva voz. Estos son más comedidos, ¿no? Pero Israel se excede. Debemos decir que los excesos son del Estado de Israel, más no del pueblo de Israel, al cual le guardamos respeto. Sí, para moderar un poco la cosa, ¿no? Eh. Mira, pero es que eso tiene que ver, Hannah Arendt lo decía, con... Hannah Arendt es por supuesto judía, ¿no? Pero el caso es que ella misma afirmaba que el tema fundamental es la envidia. Y fíjate que ella, siendo judía, ella no decía que la envidia estuviese injustificada, lo cual es bien interesante, porque ella decía, digamos, el pueblo de Israel generalmente ha estado condenado por su éxito. Y el motor de todo eso ha sido justamente la envidia. Desde que, por ejemplo, el caso alemán, desde que los alemanes de finales del siglo, qué bueno que tú estás allá, de finales del siglo, XIX, hacen todo, pues, se lleva todo lo que es la caída del Imperio Prusiano, viene luego, con el principio del siglo XX, la República de Weimar. Siempre los israelíes, o mejor dicho, el pueblo judío, había estado vinculado estrechamente al tema del préstamo y el tema del financiamiento del sistema político alemán, porque eran los que habían logrado acumular capitales para aquello. Bueno, ¿qué pasó?
que eso les valió la envidia de buena parte de los partidos del sistema. Y el elemento antisemita, cuando tú dices que los izquierdistas siempre lo han tenido, es que es así. La asignación de culpas que desde el marxismo ha hecho e hizo el propio Carlos Marx y luego Federico Engels, tiene que ver con la vieja manía de la izquierda de que siempre hay un enemigo exterior y de que siempre la culpa de lo que ocurre en el mundo, bien sea por la marcha económica que éste lleva, bien sea por las prácticas culturales que se llevan adelante, lo que sea, es culpa de una gran conspiración mundial. Y la gran conspiración mundial del pueblo de Israel siempre fue un elemento perfecto, un chivo expiatorio para justificar cualquier cantidad de cosas. Bueno, así tú ves que esa izquierda siempre ha estado imbricado de ello, de este tema antisemita, porque el enemigo exterior que revela el éxito de Israel, o sea, en todo, es que Israel está primero en todo, y hay que decirlo. Así uno sea o no sea creyente, la fe judía, lo que sea, lo que tú quieras. El pueblo de Israel siempre ha estado en avanzada en muchos aspectos de la vida humana. Entonces, eso ha llevado a lo que decía Aren completamente, a que se imponga al final del día un tema de asignación de culpas por la envidia. Y, Es un tema de... Pero fíjate que una de las cosas que más recordaré y nunca olvidaré es la vez que, por eso es que yo cuando aquí está el comentario de un sujeto en nuestro canal de YouTube llamado César Ríos, que dice que yo me como todo lo que dicen, bla, bla, bla. Mira, hijo, para empezar, yo no conozco Israel por televisión, yo fui. Yo no conozco la frontera, yo no conozco los altos del Golán viendo dossier, yo fui. Yo no conozco los emplazamientos del grupo terrorista Hezbollah en la frontera con el Líbano porque me lo pusieron en Telesur en un documental. No, yo fui. Yo estuve allí. Yo hablé con la gente. Ah, bueno, pero sí en Israel. No, mijo, déjame contarte. Yo fui a la ciudad de Tira. La ciudad de Tira de Jerusalén es una ciudad árabe. Así como lo oyes, árabes. Son todos árabes. Sus habitantes, el alcalde, los concejales, todo el mundo es árabe ahí. Pero ¿cómo es eso? Que sí, dentro de Israel hay población árabe. ¿Y cuál es su nacionalidad? Israelí. Tienen pasaporte israelita, son israelitas, pero son árabes. ¿Por qué? Porque Israel es un estado democrático, la única democracia de la región. Así es. Y entonces y yo recuerdo dos cosas. Número uno, que estaba el alcalde, nos reunimos con el alcalde de la ciudad de Tira, un señor simpaticísimo, por cierto. Y entonces le preguntaban, ¿de dónde viene usted? Ah, sí, yo vengo de tal país, tal. Entonces el señor era experto en fútbol. Uy, ¿no? Y entonces cada vez que nombraban un país, él respondía, le decía Paraguay, él decía, ajá, Chilaver, y le decían tal país, ajá, Ronaldinho, tal. Entonces, cuando llega y sale el primer venezolano, éramos dos, de Venezuela, dice, ah, Chávez. Y ese venezolano era yo, ¿no? Entonces, yo soy Chávez, todo el mundo me vio la cara, porque todo el mundo más o menos conocía el asunto. Y entonces el mismo señor, después que dice Chávez, él dice, bueno, ya se pone como una cara. Y yo le dije al señor, no, bueno, sí, fue un hombre malo, pero en paz descanse y no tengo más nada que decir. Yo recuerdo haberle preguntado a ese señor, mire, yo quiero saber si el Estado palestino se convierte en una realidad. Y aquí se crea la República Islámica de Palestina. Ustedes se van de aquí de Israel y se mudan para Palestina, ¿no? Porque esa es la meta. Y el tipo me dice, no, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Por qué? Le digo, no, bueno, porque ustedes no son palestinos. Sí, pero es que yo soy israelí. ¿Qué voy a hacer yo ya? Aparte de eso, yo no me voy a ir a ponerme yo no me voy a ir para ese territorio porque esa gente no es demócrata. Yo soy un demócrata, ellos no creen en la democracia. Yo soy una gente sectaria que no creen en el progreso. Yo quiero progreso para mis hijos y para mis nietos. Yo no quiero estar bajo esos tipos sectarios que no creen en la democracia, no creen en la libertad. Después de eso, yo dije, oye, vale, qué ganas, de verdad. Por eso es que decía quien lo dijo, la ignorancia es un mal que se cura viajando. Generalmente. Hay veces que hay casos insalvables, ¿no? Pero bueno. Ah, no, hay gente que no. Como que aplicaría eso de no sé quién pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. Bueno, los viajes. Mi abuela, una campesina analfabeta, decía mucho de eso cuando sus nietos empezaron a ir a la universidad.
Hijo, trate de ir a la universidad y que la universidad pase por usted o yo, y no como otros que pasan por la universidad no pasa por ellos. Mira, vamos a la pausa comercial y a la vuelta de este corte seguimos con más de Y así nos va. Ya venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 150 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. En 2017 se presenta una comisión de la DGCIM al sitio de trabajo en Fuerte Tiuna del primer teniente del ejército Luis Mogollón. Se lo terminan llevando detenido y es así como hasta el 15 de diciembre de aquel año 2017 es llevado a audiencia judicial. Luis Mogollón, como les digo, se desempeñaba como trabajador allí en el área de Fuerte Tiuna y termina siendo imputado por varios delitos, ¿no? No tanto lo importante en el caso de Luis Mogollón es, digamos, la magnitud de las acusaciones, sino la cantidad de tratos crueles, inhumanos y degradantes de los que ha sido objeto desde aquel momento. Hablamos de casi 4 años ya. Hoy trasladado o teniendo sitio de reclusión en lo que habitualmente conocemos nosotros como el Centro de Procesados de Ramo Verde. Y el teniente Luis Mogollón, para hacerle la historia corta a ustedes, ha decidido emprender una huelga de hambre, de la cual lleva varios días, entiendo, si no la ha levantado hasta ahora, y eso nos lo va a informar su madre, a quien tenemos en la línea telefónica, la señora Luris Velázquez, en un estado además de deterioro de salud que ya era preocupante por justamente todo el nivel de torturas al que había sido sometido en este sitio de reclusión. Tenemos a la señora Luris Velázquez con nosotros en la línea telefónica. Luris, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por atender nuestra invitación. Luris, ¿qué está pasando con su hijo, con el primer teniente del ejército, Luis Mogollón? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta huelga de hambre? ¿Qué reclama Luis a través de esta medida desesperada que sabemos que está comprometiendo su salud en los últimos días? Bueno, el director de Senapromil
por una situación donde mi hijo hace un reclamo en beneficio de todos los procesados, a él no le agradó la manera que le hizo el comentario, y él decidió de manera arbitraria, literalmente, llevarlo a la celda de castigo, sin tomar en cuenta que mi hijo no está ni física ni psicológicamente preparado para estar en esa celda. De hecho, él tiene 4 años detenido, y ninguno de todas las personas, de directores, de todos los componentes que han estado en esa cárcel habían tomado esa decisión, porque siempre habían pensado en la condición de salud que tiene mi hijo. Son 22 patologías. Señora Luris Mogollón, quisiera por favor, nadie mejor que usted para decirnos que tiene todo el tiempo para hacerlo, señora Luris Mogollón. ¿Cuáles son esas 22 patologías? ¿Cómo está físicamente su hijo? ¿Cuál es el cuadro médico que tiene el primer teniente Mogollón Velázquez? Bueno, mi hijo, cuando fue lanzado en del G, el día que hubo la fuga, lo lanzaron porque él no quiso participar en eso, y él tuvo una fractura craneal. Después resultó que lo pasearon desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, y resultó que tuvieron que hacerle 2 operaciones, o sea que no tiene los huesos craneales, ni de la parte derecha ni de la parte izquierda. Estando en el proceso de esas 2 operaciones, sufre 2 infartos. Tanto así que todos los días cuando me daban el parte médico me decían que se lo encomendara a Dios. Yo pensé que mi hijo salía de ahí en silla de ruedas, parapléjico. ¿Qué no piensa una madre cuando tiene un hijo en esas condiciones? De hecho, sentía temor, no dormí hasta que mi hijo no reaccionó, porque tenía que tomaran represalias contra él y lo terminaran de acabar. Eso es lo que yo pensé. Mi hijo, es más, pregúntenle a la doctora Mariana, en el expediente no aparece ninguna de sus patologías. ¿Dónde están? Sabiendo que él tiene un cuadro clínico severo. Aparte de eso, él fue un niño de cáncer infantil. Es sobreviviente de cáncer, sí. Él es sobreviviente del cáncer. Tuvo un Hodgkin predominio linfocítico. Sobrevivió a eso, y su gran sueño siempre fue ser un militar. Lo logró, a pesar de las adversidades de la vida. Y llegó hasta donde lo dejaron. Mi hijo ahora presenta tumoración. A raíz del accidente se desmaya, convulsiona, tiene espacios de que no sabe. Señora Luris, señora Luris de Mogollón, ¿y cómo es posible, aquí es cuando uno se pregunta estas cosas, que el director de Ramo Verde, que entiendo es el coronel Ramón Mendoza, haya, teniendo en consideración todo esto, pues hay fotografías además de su hijo, cuando sufrió la caída y la fractura craneal, cuando fue golpeado, prácticamente amoretado, su hijo con todas estas patologías detectadas, se ha puesto en una celda de castigo? ¿A quién se le ocurre poner a una persona en esta situación? ¿Por qué llevarlo a una celda de castigo, al tigrito de Ramo Verde? Es más, desde el principio ha habido un ensañamiento con mi hijo, porque sin tener total conocimiento de lo que estaba sucediendo, mi hijo fue presentado en los tribunales con una bata y perdido del mundo. Mi hijo no sabía ni siquiera que estaba. Yo para que no se impactara, le decía, no hijo, estabas en una comisión y sufriste un accidente. Y preguntaban, ¿y mis subordinados dónde están? Para que usted vea.
Caramba. En la noche eso era desesperante. Ni siquiera cuando estuvo en el hospital militar se le dio una medida, se llevó al sitio adecuado, que era neurocirugía, sino que lo llevaron a un sitio, a una habitación cualquiera. Ahora presenta tumoraciones en el cuerpo. Luris, se les ha informado. ¿Y el proceso judicial de su hijo en qué etapa está? ¿En el juicio cómo va? O sea, ¿en qué etapa judicial está el caso de su hijo? Usted... Ajá. Sí. Está totalmente detenido. Mi hijo tiene 4 años y nunca se le ha hecho un juicio. Caramba. Imagínese usted. Pero realmente para mí eso no es lo importante. Importante es su salud, que yo veo cuándo me lo van a entregar. Claro. Se solicitó una medida humanitaria a nivel nacional e internacional, la cual no se ha logrado. El director de Ramo Verde, nos repetirá usted el nombre, ¿se ha comunicado con usted? ¿Le ha dado alguna explicación? Jamás se han comunicado conmigo, ni siquiera me han dicho trate de ponerle la actitud a su hijo, porque mi hijo está enfermo, mi hijo mentalmente no está bien. El triste es llamarse jefe para no serlo. El líder es el señor que es el director, ¿verdad? Él debe saber las condiciones, porque claro, si es un líder, tiene que leer el expediente de mi hijo y darse cuenta en las condiciones que está mi hijo, lo cual, por su actitud, me indica que no lo ha hecho. Yo responsabilizo al Estado como tal y al director de Senapromil de la vida de mi hijo. Señora, ¿cómo se llama el director de Senapromil? ¿Cómo se llama ese oficial? Entiendo que es el coronel Ramón Mendoza, ¿no? Ramón Eduardo Mendoza. Exacto, el coronel Ramón Eduardo Mendoza. Del ejército. Él, bueno, será que no es padre, no lo sé, porque sabiendo en las condiciones que está mi hijo no merece estar así, y tampoco mucho menos que por una diferencia de palabras haya él decidido arbitrariamente someterlo al grito. Aparte de eso, mi hijo se está deteriorando, porque es de lógica, no come, su condición física no se lo permite. ¿Qué está haciendo él para poder conciliar esa situación? Es la pregunta que nos hacemos todos. Señora Luris de Mogollón, esta tribuna queda abierta para cualquier denuncia que se tenga sobre el caso del primer teniente del ejército Luis Mogollón. Nosotros estamos muy pendientes de ese caso, señora Luris, porque a su hijo lo quiere mucha gente y mucha gente nos pide cada vez que haya alguna situación extraordinaria que hablemos de su caso. Y cuantas veces sea necesario nosotros llamarla para que usted haga el llamado que tenga que hacer, nosotros la estaremos llamando. Yo pido, por favor, medida humanitaria para mi hijo. Ya mi hijo no aguanta más. Por favor, escúchenme como madre. Entréguenme a mi hijo, que yo lo pueda disfrutar, aunque sea un poco. Mi hijo está lleno de tumores. Hay que hacerle una serie de exámenes. El Estado como tal no me lo hace. Es más, quieren operarlo. Él no está en condiciones de operación. Claro. Hay que tratarlo primero. Todas sus cuestiones para poder decir si se puede operar. Claro. Yo lo que pido, por favor, es medida humanitaria para mi hijo. Medida humanitaria para el tema. Así es. Lo exige toda Venezuela, señora Luris, y le enviamos un gran abrazo desde acá de Radio Caracas Radio. Nosotros vamos rapidito a un corte comercial y comentarios adicionales sobre esto a la vuelta de la pausa comercial. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional.
Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Nara y Hernández, por RCR 750 AM. Bien, Daniel, de vuelta en Y Así Nos Va, Sí. y francamente sin palabras, ¿no? Tú sabes que diversos relatos, algunos contradictorios entre sí, dan cuenta de que el emperador romano Nerón, en un capítulo oscuro de la historia del Imperio Romano, habría ordenado, supuestamente dicen sus detractores, el incendio de la ciudad de Roma, y que además, dicen esos mismos historiadores, él se habría dedicado, mientras el incendio se desarrollaba, a tocar la lira. Algunos historiadores profundizan en el asunto y dicen que en todo caso no estaría tocando la lira, sino cualquier otro instrumento, pero no precisamente la lira. Y otros dicen que no, que eso es mentira, que eso no ocurrió así, que en realidad forma parte de las leyendas urbanas alrededor del personaje. Pero vamos a suponer que Nerón sea esa caricatura de emperador malvado, insano mentalmente, que mientras la ciudad a la que debería proteger arde bajo el fuego que él mandó a provocar, se entretiene tocando la lira como si nada pasara. Así me imagino yo a Tarek William Saab. Cuando sé de alguno de estos casos donde un ser humano está siendo maltratado, vejado, humillado y asesinado lentamente, y pareciera que no hay ni siquiera un atisbo de humanidad o siquiera de vergüenza en quienes dirigen ese aparato criminal que es el Estado chavista. Yo no me quiero ni imaginar qué hubiese ocurrido si durante el gobierno de Jaime Lucinchi, o durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, o durante el gobierno de Luis Herrera Campos o de Caldera, una madre, a través de una emisora radial, le contara al mundo siquiera la mitad de lo que la señora Lourdes Velázquez de Mogollón acaba de contar sobre su hijo. Yo no me quiero bueno, yo no quiero imaginar el escándalo que se desarmaba. Porque cuando se armaba un escándalo en aquella época, eran escándalos de verdad. Era ciudadanía que se movilizaba, era defensores de los derechos humanos que se movilizaba, era toda la prensa movilizada para dar cuenta del caso,
era la ciudadanía alrededor del sitio para saber si era verdad lo que estaba ocurriendo, y era además aquellos diputados, ¿verdad?, con los colmillos afilados y oye, como perros buscando presas, esperando a ver cuál era el ministro que iban a tumbar por esa desgracia. Bueno, en la República Bolivariana eso no es así. En la República Bolivariana tenemos a un mequetrefe llamado Padrino López, dedicado a estudiar la posible ocurrencia de la Tercera Guerra Mundial, mientras a unos pasos de su despacho en Fuerte Tiuna, un grupo de delincuentes que no se les conoce el nombre propio, sino los apodos, deciden un día salir y entrar a tiros a cuanto cuerpo policial aparezca por la vía y vaciar las principales vías que conectan el este con el oeste de la ciudad. Estamos hablando de una caricatura del país donde el fiscal general de la República hizo su vida política diciendo ser defensor de los derechos humanos, y donde la fulana primera combatiente, esto es importante, ¿no? Porque la primera combatiente de la República, una de las cosas que tiene en su currículo es que supuestamente ella era defensora de los militares presos por el 4 de febrero del 92. Bueno, pero los militares presos del 4 de febrero del 92 eran unos miramelindos. Eso no se les podía ni mirar feo. A eso más bien había que satisfacerlos llevándole prostitutas semanalmente, porque si no hacían huelga de hambre. Eso es por todos conocido. Entonces, yo quisiera saber si la primera combatiente, que tiene a 2 de sus hijos presos en una cárcel de los Estados Unidos por narcotráfico, situación que ha conllevado, y lo sabemos, a un notable desequilibrio anímico de la señora, porque obviamente tiene a sus hijos presos, y entonces, como dicen las madres, uno que estuvo tanto tiempo haciendo trabajo político en barrio, cuando ocurría muchas veces la desgracia, la peor desgracia que podía pasar en un barrio en aquellos tiempos, era que a pesar de los grandes e ingentes esfuerzos de una familia, un hijo cayera malandro o una hija saliera preñada. Eso era lo peor que podía pasar. Pero ahí salía el dicho, ¿no? Madre es madre. Sí, madre es madre, pero también ocurría que entonces, a pesar de todo el esfuerzo que habías hecho y que salía un hijo malandro, la madre terminaba diciendo, uno crea hijos, más no crea condiciones. Esa es otra. Bueno. Así es. Lamentablemente, Cilia Flores es una de esas madres de barrio que debe decir, bueno, uno crea hijos, pero no crea condiciones. Aunque ella creó las condiciones para que sus hijos fuesen narcotraficantes, porque eran sus subalternos, obviamente. Pero saber, o sea, Cilia Flores será capaz de escuchar el relato de la señora Luis Mogollón y no conmoverse sabiendo que hay una madre que no sabe a ciencia cierta la condición médica real en la que se encuentra su hijo. Otra cosa, esta cosa llamada Ramón Eduardo Mendoza, que dice ser coronel, bueno, llegó a coronel, pero no llegó a hombre no ha llegado Mendoza, el coronel del ejército. Quítate ese uniforme, eso es un disfraz. Quítate ese uniforme, no te pongas más ese uniforme. No te pongas más ese uniforme, lo deshonras, lo ensucias. Tú no eres un militar, tú no eres un militar, tú eres un pobre diablo, que es que ni la categoría de hombre tienes. ¿Cómo tienes tú una persona, un muchacho, chico, que podría ser hijo tuyo, en condiciones médicas de tal magnitud, y eres capaz de mandarlo a una celda de castigo? Tú eres de la categoría de gente, Ramón Eduardo Mendoza, tú eres de la categoría de gente que se hacen pipí cuando los agarran presos por crímenes de lesa humanidad. Tú eres de la categoría de tipos, porque el verdugo siempre es cobarde, que cuando le toca estar uniformado frente al juez para ser juzgado por sus delitos, bueno. Yo estaba cumpliendo órdenes. No paran de llorar. Y yo estaba cumpliendo órdenes. Y bueno, ese es el proceso de la obediencia de vida. La obediencia de vida. Uh-huh. Sí, la obediencia de vida. Obediencia de vida. Uh-huh. Ya te voy a contar yo un cuento, Ramón Eduardo Mendoza. Todas estas cosas yo las digo porque yo creo que es necesario a la gente a veces decirle las cosas y hacerlos entender.
Probablemente el día de mañana, frente al Tribunal de Crímenes de Lesa Humanidad, Tarek William Saab va a decir que bueno, que él no podía estar en todos los calabozos de toda Venezuela. Probablemente lo va a decir para exculparse. Y probablemente Silvia Flores también va a decir que ella no tenía por qué saber que sus hijos estaban traficando con cocaína, que ella no adivina. Y probablemente Padrino López dirá que bueno, que él no es responsable de lo que hagan todos los coroneles directores de las cárceles militares de Venezuela y que él es inocente. Probablemente tendrá la oportunidad de decirlo. De lo que yo sí estoy seguro, es de que ninguno de esos jerarcas del chavismo, violadores de los derechos humanos, tendrá jamás en la vida, podrá igualarse en dignidad a la señora Lourdes Mogollón y a las madres de todos esos presos políticos que no han dejado de pelear por la libertad de sus hijos. Mientras estos jerarcas, los Tarek William, la Silvia Flores y los demás, bueno, disfrutan de las ventajas que les da la impunidad y, bueno, y el polvo blanco, el coripe que los hizo ricos. Qué chévere es haber sido poeta toda tu vida, Tarek William, para terminar siendo mampara de violadores de los derechos humanos. Vamos. Ojalá la vida te sea larga. Ojalá vivas bastante para que te acuerdes toda la vida de lo que has hecho. Vamos a la pausa comercial. Rapidito estamos de vuelta. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Una de las cosas que yo extrañaba de volver al estudio de Radio Caracas es que acá en el estudio hay dos televisores, ¿no? Entonces uno generalmente está viendo un canal de los que quedan de la televisión nacional, no sé si Venevisión, Televen, el que sea, y el otro está fijo siempre en Venezolana de Televisión. Pero por supuesto los televisores están solo imagen, están silenciados. Y en el que tiene Venezolana de Televisión, llevo por lo menos 5 minutos viéndole la cara a Iris Varela, que como la veo desde el podium. Eso es una tortura. Sí, de la Asamblea Nacional. No, pero le hicieron su alisado de cabello. Como tiene 5 minutos mínimo, como te decía, tirándose una arenga. No sé qué está diciendo realmente, porque no en el insert del boletín noticiero, no sé, lo que hay allí, no dicen nada. O sea, ni siquiera dicen que es Iris Varela, sino que uno que la conoce, tiene el desagrado de conocerla, bueno, sabe que es ella. Yo digo, y tú ves, entonces panean a los que dicen ser opositores, estos que están allí haciendo el show, y por supuesto a la bancada mayoritaria, abrumadora, aplastante, del chavismo, y unos asienten como si esta mujer es, bueno, la reencarnación de Herodoto, ¿no? O no sé, de Sócrates.
Y los de la oposición parecen unos perros regañados. Yo digo, ¿qué cachaza tiene Iris Varela de hablar de lo que sea en este país? Es una impresentable, una mujer que pasó 10 años en un ministerio llamado Ministerio de Asuntos Penitenciarios y que al día de hoy, si tú echas la película para atrás en Venezuela, seguramente que Venezuela estaba muy mal hace 10 años, pero 10 años después, ¿qué quedó? Un país en el que las cárceles fueron convertidas en centros de operaciones del crimen organizado para crear extorsión, secuestro, asesinatos al estilo del sicariato, bandas criminales, fenómeno nuevo, novísimo, con el que el chavismo puso a fulgurar a los criminales de este país y a dominar zonas del territorio de este país. O sea, ¿qué autoridad moral tiene Iris Varela para decir sí o no, si acaso, sobre cualquier tema nacional? Y para menos estar sermoneando desde la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional a nadie. Bueno, pero esta gente se lo permite. O sea, esa es la naturaleza de la Venezuela que nosotros tenemos. A Iris Varela dando un discurso desde el púlpito, como si es Bolívar, o no sé, o Antonio José de Sucre, o Miranda, no sé. Y entonces, el país, bueno, no creo. El país a calársela, a tener que verle la cara, a tener que escuchar lo que ella tenga que decir con sus bravuconadas, cuando lo que hizo fue crear un país de delincuentes, donde puso el AMPA a mandar en este país. Presa debería estar ella en esas mismas cárceles que ella ayudó a diseñar, con un sistema penitenciario absolutamente concordante con los intereses del chavismo. Entonces, bueno, Leomar, déjame decirte que todo eso ya pasa a un segundo plano. Ya nuestro sufrimiento va a terminar. Todo esto va a acabar, ¿verdad? Ya el profeta Juan Guaidó ha aparecido en el horizonte. Abrió las aguas. Blandiendo las tablas. Su bastón, ¿no? Su bastón guía. No sería un bastón, es un báculo. ¿El de Goku? Me imagino yo. El báculo de Goku. El báculo de Goku. Esa es una canción. Sí, tú sabes. El señor aparece con el báculo de Goku, ¿verdad? En modo Saiyajin. Y ofrece algo inédito. Nunca antes visto. Nunca antes escuchado, hermano. Un acuerdo de salvación nacional. Ese acuerdo de salvación nacional, donde me imagino que el salvador es él, ¿no? O sea, donde la salvación la da él y la nación es él también, plantea, atención, el acuerdo de salvación nacional, según Guaidó, es el resultado de un proceso de presión y negociación, para que lo tengas claro, entre las fuerzas democráticas legítimas de Venezuela, el régimen y las potencias internacionales. Ya después de eso, ¿para qué decir más, verdad? Sobre todo cuando nos queda poco tiempo. Pero lo que plantea el acuerdo, y esto está completo, esto no lo estoy inventando yo, ni lo está tergiversando en ningún medio de comunicación. Vayan a la cuenta Twitter del señor Juan Guaidó, quien publicó desde su iPhone hace 50 minutos el acuerdo de salvación nacional, con unas bonitas presentaciones bien bonitas, donde se ve que hace días que la hizo un buen diseñador, con su bandita tricolor, y una bella letra, y dibujitos, donde dice que el acuerdo plantea una serie de compromisos entre los actores nacionales e internacionales que determinan el futuro del país para lograr ayuda humanitaria, recuperación económica, garantías democráticas y elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales libres. Por ninguna parte veo fin de la usurpación. Dice además el ilustre profeta de Corapalito, Juan Guaidó, que las garantías para que esto ocurra debe ser la liberación de los presos políticos. Ah, ¿se acordó que es preso político, chico? Después de 2 años y medio. Porque el único preso político que había en Venezuela era Leopoldo López.
Liberación de los presos políticos, cronograma, pues claro, porque sacan los presos políticos para chantajear los dos bandos. Hablan de los presos, no, ¿cómo vas a oponerte tú a esto? Se estoy pidiendo la libertad de los presos políticos, tú sí eres ruin, Daniel. Eso es. Cronograma de elecciones libres y justas. ¿Qué serían elecciones libres y justas? Vaya usted a saber. Condiciones electorales. Otra vez las condiciones electorales. Nunca antes visto en la historia de Venezuela. Agarra esta. Justicia transicional. Justicia transicional. O sea, bueno, vamos a llamar a Juan Manuel Santos y lo ponemos aquí. Justicia transicional, es decir, indulto sin juicio. No, pero es que llamemos a Juan Manuel Santos y a lo que queda de Raúl Castro y montamos aquí un segundo acuerdo de negociación, como los pactos de La Habana. Una cosa que llama resolución de procesos judiciales. Levantamiento progresivo de sanciones. Ay, Dios mío. Según el cumplimiento del acuerdo. Votó la Liga de Freno. Al final los dibujitos dicen, y me voy a tomar unos minutos, disculpe por favor. Y si no, ¿qué? O sea, ¿qué pasa si no vamos a estar de acuerdo? Si no vamos, dice Juan Guaidó, que habrá incremento de las sanciones multilaterales, bloqueo del financiamiento al paraestado, justicia internacional, CPI, plataforma internacional para hacer rendir cuentas a la dictadura, más juicios y casos como el de Alex Saab, mayor presión popular. ¿Y cómo hacemos esto realidad? Dice Juan Guaidó, manteniendo la unidad, es decir, cállate la crítica. Unificando a los aliados internacionales y presionando por la entrada de vacunas y protestando en cada rincón del país. Claro, porque como estamos en medio de una pandemia, ¿verdad? En un país donde no hay vacunas, es altamente responsable mandar a la gente a protestar en cada rincón del país. Este Memo, chico, este tipo... Yo quisiera saber, oye. Mira, ¿cómo dice? Oye, pero ¿de dónde, vale? Este es el viejo dicho de, ay, se cansa uno. Oye, vale, pero imagínate. Se doble cansa uno, vale. Nos vamos. Dios mío. Como estamos cansados, nos vamos. Pues estamos que no damos más. Ya no damos Dios más. mío, vámonos, porque si me quedo reviento. Como decían los corraleros de Majagual, ¡fuímonos! ¡Fuímonos! Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178.